Pues hoy continuamos con esta seguidilla impresionante de conferencias internacionales con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho, la cual tengo el gusto de presidir, y hoy me encuentro muy contento porque está un extraordinario jurista y mejor amigo, Arturo Caumont, de Uruguay. Arturo, qué maravilla que estés en el festejo de la Academia Mexicana de Derecho. Bueno, muchas felicidades y por supuesto un agradecimiento infinito por considerarme apto como para estar en esta seguidilla, como la referís vos, de conferencias, que lo único que hacen es confirmar el elevadísimo nivel jurídico que tiene la comunidad mexicana y bueno, ofrecida al mundo. Así que muchísimas gracias y bueno, trataré de estar a la altura de esa maravillosa Academia de Derecho. Gracias, Arturo. Fíjate que recordábamos de que las últimas veces que nos vimos en Iguazú, en Misiones, ese último recorrido que tuvimos, ¿por dónde era, Arturo? Ya, fue extraordinario. No, si seguís hablando se me van a caer las lágrimas. Fue en el río, en el río Paraná. Sí, desde el río Iguazú hasta la desembocadura del río Iguazú en el río Paraná, o sea, en la América profunda, además justo en lo que se llama la triple frontera, porque a la izquierda estaba Argentina, a la derecha Brasil y Sí, frente a nosotros Paraguay, o sea que... con un frío terrible. Qué momento, ya me hace llorar. Bueno, querido Arturo, hoy está el doctor Arturo Caumont y pues su currículum es muy vasto, diremos algunas pinceladas exclusivamente. Es catedrático de Derecho Civil, Obligaciones y Contratos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Director académico en la carrera de especialización en Derecho de Daños de la Universidad de la República. También fue director de la maestría de Derecho con orientación a Derecho de Daños en la misma Universidad de la República, académico fundador de número de la Academia Nacional de Derecho de Uruguay, académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho de Uruguay y a la vez miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Es un honor para nosotros, junto a grandes juristas como don Sergio García Ramírez, Schoenemann, Néstor Caferata, un sinnúmero, Hernán Olano, grandes juristas y amigos que están integrándola como un gran apoyo de la región en todos estos temas y hoy continuamos con ello. Pues bueno, el doctor Arturo Caumont abordará algo muy, muy importante, se ha venido abordando en diversas áreas de experticia con relación a este tema de la pandemia que verdaderamente nos tiene consternados a nivel mundial, y él abordará el tema derecho de la responsabilidad civil y pandemia, crónica de una tragedia anunciada. Pues es un tema muy agradable, querido Arturo, y pues quiero iniciar preguntándote por qué razón elegiste este tema para disertar, Arturo. Te agradezco que me preguntes eso porque es un tema personal, pero que me gustaría compartir con todos los académicos y los adherentes a la academia. Creo que tanto en México como en el resto de América Latina, en nuestro seno familiar, cuando éramos niños, nuestras abuelas nos decían, más vale prevenir que curar. Eso es realmente una de las consignas de mayor vanguardia en este momento, incluso antes de la epidemia generalizada, del derecho de daños, porque eso va atado con la función del derecho de daños, esto es la función de la responsabilidad civil, que siempre ha sido enfatizada en la perspectiva de ser una rama jurídica sancionatoria, esto es, sobre la base de considerar que todo daño responde a un comportamiento culpable o culposo que provoca lesiones en la indemnidad personal, material o inmaterial de las personas. Sin embargo, esa no es la única función. Por lo tanto, a mí me llamó mucho la atención el recuerdo de mis abuelos, luego de mis padres, que siempre, y yo se lo transmito a mis hijos, que siempre dicen más vale prevenir que curar. Y el actual derecho de daños, el actual derecho de la convocatoria de responsabilidad civil, tiene nuevos paradigmas que van hacia el lado de la anticipación al daño antes que a la reparación luego de que el daño se
llevó a cabo. Y eso me parece que fue un anuncio, por eso digo crónica de una tragedia anunciada, que el derecho contemporáneo de la responsabilidad civil nos ha hecho a todos los juristas y sobre todo a aquellos individuos que tienen en sus manos el poder como para anticiparse al daño, y creo que en esta oportunidad no lo hicieron. Así que ese es un poco el motivo por el cual tu invitación yo la tomo como una oportunidad para expresarlo, ¿no? Sí, por el tema, todo esto que ha surgido con la sociedad de riesgo, sí, es muy cierto. Arturo, continuando con después sobre todo el tema de la justificación de la elección de una disertación tan interesante, ¿cuál ha sido la evolución del derecho de la responsabilidad civil a partir de la denominada sociedad del riesgo? Muchas veces sabemos los juristas, a mí me queda un poco grande esa denominación, pero bueno, aquellos que hacemos del derecho el empeño de nuestra vocación y las fatigas que con mucho gusto encaramos, yo creo que el derecho muchas veces olvida que tiene que anticiparse y no ir detrás de los acontecimientos como tradicionalmente ha ido, detrás de los acontecimientos. Tanto el derecho doctrinario como el derecho jurisprudencial, como el derecho legislativo, siempre han esperado que una campana fuera el aviso al navegante para reaccionar. Esto ha ocurrido en la sociedad, con la denominada sociedad riesgo, que paulatinamente los juristas se fueron dando cuenta que el contexto social y económico del planeta no era el mismo que era cuando nuestros códigos decimonónicos, con nuestros excelsos codificadores, decidieron regular un contexto social y económico de intereses simples, para necesidades simples, porque la vida era profunda dentro de su sencillez. Entonces, los códigos decimonónicos fueron una respuesta a un estado de situación que era totalmente abarcado por aquellas obras maestras de nuestros codificadores. Pero en realidad lo que fue ocurriendo es que mientras los códigos permanecieron como una fotografía de una determinada realidad que estaba vigente al momento de su promulgación, la vida resultó ser una película que avanzaba y que se distanciaba de aquella sociedad agropecuaria, agrícola-ganadera, con escasa intermediación financiera y con mundos compartimentados porque no existía el designio globalizador y probablemente prevalente en cuanto al mercado, a considerar que el planeta es un mercado, y por lo tanto se hicieron no solo más complejas las relaciones interindividuales e intercolectivas, sino que se hicieron más riesgosas. Como un ejemplo, después de la revolución industrial, el mundo comenzó a darse cuenta de los peligros de toda la parafernalia de la producción. Producción que no solo fue para la paz, sino también para la guerra. Se incrementaron los conflictos, y así sucesivamente, no solo interindividuales, sino también internaciones, con lo cual el riesgo se convirtió en un estado permanente de situación. No solo, reitero, a nivel individual, sino también a nivel grupal, a nivel comunitario, a nivel de país y a nivel de comunidades internacionales. La prueba está, uno abre cualquier periódico, sea soporte papel o soporte electrónico, y las guerras están a la orden del día sin solución de continuidad. Mire, Primera Guerra Mundial, Guerra Civil Española, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, todo el tema de Oriente Medio, y así sucesivamente. Es demasiado peso doloroso para el planeta, pero también un desafío para los juristas, y sobre todo para el derecho de daños actual, ¿no? Así que la sociedad de riesgo fue un golpe de campana para que estuviésemos alertas de que algo iba a ocurrir. Reitero, por eso el título es Crónica de una tragedia anunciada, porque se anunció, pero no todos supieron comprender el mensaje.
Exacto. Fíjate, eso es lo interesante en todo esto de la socialización del capital, es importantísimo. Arturo Camón, ¿qué consecuencias ha tenido la existencia de la sociedad de riesgo en lo concerniente a la responsabilidad civil como disciplina científica? Hay una serie de pautas que nos permiten advertir un cambio en la sistematización del derecho de daños. Me explico. Antes, y me refiero a los excelsos códigos decimonónicos que regularon la responsabilidad civil, el derecho de la responsabilidad civil se basaba primero en un contexto interindividual. Era un ofensor y un ofendido, o un ofensor y un dañado, pero a nivel individual. Era un ofensor comportando una conducta subjetivamente reprochable basada en la culpa o en una actitud culposa, esto es, en la falta del debido cuidado o diligencia, pero siempre en términos de un sujeto con relación a otro. También era el derecho de daños antes de la sociedad de riesgos, un derecho, como dije en la anterior pregunta que tú me formulaste, querido Jesús, era un derecho sancionatorio. En el sistema jurídico reprochaba sancionatoriamente a aquel que se hubiese comportado por fuera de los cánones con los cuales había que cotejar la conducta. Entonces, usted por culpa genera un daño, usted tiene que repararlo. Y la reparación era no en términos de prevenir directamente un comportamiento futuro en igual sentido dañoso, ¿no?, sino que era una sanción estrictamente acotada al acto que se había convertido. Entonces era una función penalizadora. Podríamos denominar, en términos no técnicos, pero sí gráficos, que era un derecho penal de la responsabilidad civil, porque era un derecho que penalizaba conductas. En la sociedad, y eso estaba con el sustento doctrinario, científico, de la categorización del daño. Y el daño se dividía fundamentalmente en daño instantáneo, en daño de causalidad detectable, en daño resarcible tanto en su dimensión patrimonial como en su dimensión no patrimonial, de ahí daño moral y daño material. Y luego acotado el daño material al daño emergente y al lucro cesante. Pero no había una teoría, no había un empeño teorizador. Yo soy partidario de siempre reafirmar el valor de los empeños teóricos como marcos de referencia, como marcos conceptuales de referencia que legitiman las soluciones a los problemas que el derecho presenta, porque la vida presenta problemas. Ahora, esa falta de teorización, o mejor dicho, una teorización que solo se ajustaba y era apropiada para ese tipo de conceptualización del derecho de daños, se vio sacudido cuando en la sociedad de riesgos uno comenzó muy, quiero ser justo, muy como el resultado de los empeños de los ius ambientalistas, porque fueron las fuentes que provienen del derecho ambiental las que determinaron un replanteo, por ejemplo, científico en la recategorización del daño. Ya no se habla tanto como en los siglo XIX, con los códigos decimonónicos, en ese tipo de categorización del daño, sino que comienzan a gestarse nuevas conceptualizaciones. Por ejemplo, el daño imperceptible, el daño de causación gradual que termina por advertirse cuando prácticamente es irreparable o inevitable. El daño transgeneracional, esto es, una visualización solidaria del derecho, esa
de la que tanto nos hemos distanciado lamentablemente, que piensa no solo en el caso individualmente considerado, sino que también piensa en la comunidad dentro del cual el daño se efectúa y, sobremanera, en las generaciones venideras, aquellas que hoy probablemente no estén presentes, pero que van a sufrir los efectos consecuenciales disvaliosos del daño cuando ellos nazcan y cuando ellos crezcan y cuando ya nosotros no estemos. Por lo tanto, eso ha generado una resistematización, por eso el plano científico es importante, en la categorización del daño. Y además, ya es el daño colectivo, es el daño que afecta a intereses homogéneos, es el daño de clase, que tiene a su vez una repercusión con el derecho procesal, porque antes uno se veía absolutamente solo, clamando como una voz inaudita en el desierto para comportar una demanda para obtener una reparación. Y hoy hay acciones de clase, acciones colectivas, acciones que se emprenden por un interés común, un interés homogéneo, o comunidades que están siendo afectadas y que, bueno, procesalmente hay un acople con esa nueva resistematización del derecho de daño. Yo creo que el gran logro diríamos, del maridaje, como se habla en materia de términos y comidas, del maridaje entre el derecho de fondo civil y el derecho de fondo ambiental, ha dado un resultado extraordinario, que es el que se denomina actualmente el diálogo de fuentes. Diálogo de fuentes. Esto es, no podemos compartimentar el inicio y el fin del universo en la disciplina que uno tiende a estudiar, sino que se nutre plurisubjetiva y pluridisciplinarmente con todas las asignaturas, todas las materias. ¿Y por qué? ¿Por qué, mi querido Jesús? Porque el derecho es uno solo, y nosotros en nuestras facultades, hablo de las de mi región, y no puedo hablar de México porque, como decimos en Uruguay, los de afuera son de palo, o sea, yo no quiero hablar de una comunidad. No te comprometiste, Arturo. Cierto, bueno, si causo daño, pongo toda mi fortuna, que es bastante poca, para reparar, pero a disposición de la capacidad. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Hemos sido educados para compartimentar el fenómeno jurídico, porque por razones pedagógicas y didácticas el derecho se va estudiando gradualmente. Entonces tenemos derecho civil 1, derecho civil 2, después derecho comercial, pero en realidad eso llevaba y llevó y sigue llevando, lamentablemente en muchos aspectos, a no percibir la maravillosa y mágica consecuencia del diálogo de fuentes, esto es, de aprender de todos, cada uno, de todos y todos de cada uno de los compartimentos, entre comillas, con los que fuimos educados en materia jurídica. Por eso el efecto consecuencial de la sociedad de riesgos en materia científica ha sido una revalorización de abordajes epistemológicos y metodológicos distintos, diferentes, más amplios, más bondadosos, más generosos para el conocimiento. Pues extraordinario es que abordas este tema del diálogo de fuentes, incluso de las conclusiones que nos tocó tener acá en Misiones y en Iguazú con relación al mismo derecho ambiental, pues que es multigeneracional, que establecía tercera y cuarta generación, y ese abordaje que hablas tú en ese diálogo de fuentes, la trascendencia, ¿no?, de estos derechos colectivos, difusos e individuales homogéneos. Excelente, Arturo. Pues continuando con todo este desarrollo, ¿cuál es el concepto técnico de prevención en el actual derecho de daños, Arturo? Te cuento, mi querido Jesús, justamente enraizado en lo que veníamos hablando de una nueva visualización del fenómeno jurídico en general y del fenómeno jurídico de la convocatoria de responsabilidad, el derecho contemporáneo alienta la anticipación al daño. Los juristas se dieron cuenta que de nada valía
preordenar todas las estructuras jurídicas para cumplir la función de reparación del daño si olvidábamos que el daño ya se había ocasionado. Miren qué maravilloso lo que los civilistas han aportado como visualización. En un mundo globalizado, en un mundo que sobrevalora el dinero, la economía, la fortuna, en un mundo en el que ya intervienen no solamente los individuos, sino las grandes empresas, que son centros de producción jurídica, porque toda la contratación llevada a cabo internacionalmente se gesta en estudios jurídicos que son los que elaboran la norma jurídica individuada, que es el contrato. En un momento determinado, los civilistas dijeron, miren, si hay una posibilidad de reparar un daño porque alguien tiene el dinero suficiente como para afrontar la indemnización que un juez le condene a realizar, se va a estar autogenerando un derecho a dañar. ¿Por qué? Porque al tener medios económicos para reparar el daño, en realidad cumple con el paradigma que mucha parte del derecho de daños estableció históricamente como que lo que era bueno, valioso, positivo, era reparar el daño, porque la función era sancionadora, después vino reparadora. Pero una persona que tiene fortuna, en realidad puede pensar explícita o implícitamente consigo mismo que él cumple con el paradigma del derecho de daños porque él causa el daño pero repara, con lo cual el daño sigue manteniéndose vigente. Esto es como, recuerdo en las clases de economía en mi facultad, que Keynes resolvía el problema de la desocupación de la siguiente manera: ponía a todos los desocupados con una pala en la mano, en fila. El primero hacía un pozo, el segundo lo tapaba, el tercero lo volvía a hacer, el cuarto lo tapaba. Tenía a todo el mundo ocupado, pero el pozo estaba siempre ahí. Por lo tanto, si el paradigma es solo reparar, el daño va a estar siempre presente. ¿Por qué? Porque precisamente la reparación presupone el acaecimiento del daño y por lo tanto el daño continúa de manera permanente. ¿Qué es lo que hay que evitar? Que el daño no se produzca. Entonces surgen dos nuevos paradigmas en materia de derecho de la responsabilidad civil. El paradigma primero es el denominado prevención. ¿Qué es la prevención? Volvemos a la fuente cognoscente de nuestros abuelos: más vale prevenir que curar. Técnicamente, la prevención es el deber de abstenerse de comportar conductas en una determinada área respecto de la cual la comunidad científica experta en el conocimiento de esa área asegura que comportando una conducta va a ocasionarse un daño. Por lo tanto, uno tiene como puntos de referencia el conocimiento que brindan sobre determinada materia expertos, científicos, investigadores que han tenido a esa materia por objeto de preocupación y de ocupación. Por lo tanto, la prevención indica un deber de abstenerse, de comportar conductas dañosas respecto de las cuales la comunidad científica que tiene incumbencia en esa materia asegura que comportando la conducta se va a ocasionar un daño. Eso es extraordinario, porque eso es la conceptualización jurídica de excelencia de lo que nuestros abuelos decían con su sentido común: más vale prevenir que curar, porque además el daño no es solamente a la persona o a la entidad o a la comunidad a la que se le ocasiona, sino que tiene, esto es aplicación de la teoría del lenguaje, el signo y el discurso. El daño también es al discurso jurídico, que es incapaz de evitarlo. Por lo tanto, tiene que haber una conducta proactiva para enfatizar que no importa, o importa tanto como la reparación del daño cuando el daño no se pudo evitar, cuanto la prevención, esto es la evitación del daño.
Por eso la prevención es uno de los nuevos paradigmas. Hoy el derecho de la responsabilidad civil tiene una función preventiva, mucho más que una sancionatoria o mucho más aún que una indemnizatoria. Al extremo tal, mira lo que pasa, Jesús, en el diálogo de fuentes. En la justicia de la adolescencia infractora en Estados Unidos, se ha comenzado desde hace ya unos años a estudiar una nueva conceptualización de la justicia que se llama justicia restaurativa. O sea, notemos el valor del lenguaje y el valor semántico de las palabras con las que nosotros nos movemos en materia científica. No hablan de justicia reparadora, no hablan de justicia indemnizatoria excluyentemente, hablan de justicia restaurativa. Esto es restaurar al individuo, restaurar a la sociedad, restaurar al medio ambiente, restaurar a los propios ordenamientos jurídicos. Porque si algo de lo cual no nos podemos distanciar es que los juristas y los sistemas jurídicos que a partir de los juristas se establecen deben tener calidad científica y académica, respaldo conceptual. Entonces, cuando se habla de justicia restaurativa, también eso es un ejemplo claro del diálogo de fuentes, porque el derecho de la responsabilidad civil tiene que tender a restaurar. Te voy a poner un pequeño ejemplo, Jesús. Cuando en un momento de la historia del derecho civil de la responsabilidad se discutió extraordinariamente sobre si el daño moral era o no indemnizable, muy poca gente se dio cuenta que el problema no era la cuantificación del daño moral. El problema era la cuantificación del daño moral, más si ontológicamente el daño moral era susceptible de ser reparado. ¿Y cómo? Entonces comenzaban a poner, esto es para llorar, comenzaban a poner en la balanza, en un platillo de la balanza, la aflicción, el dolor. Pongamos, por ejemplo, la muerte de un hijo, que debe ser de las cosas más dolorosas, pensemos como padres y ya, bueno. Y en el otro platillo de la balanza, una suma de dinero. ¿Cómo es posible que ni siquiera del sentido común uno no pueda advertir que son valores completamente insusceptibles de ser correlacionados? Pongamos un poquito más de desarrollo del ejemplo. Terminan todas las instancias judiciales y efectivamente se produce una sentencia que pasa en la autoridad de cosa juzgada, que a los padres que han perdido un hijo en un accidente los indemnizan con X cantidad de dinero. Por supuesto, con los medios maravillosos, entre comillas, que tenemos de pago, le dan un cheque para que lo vayan a cobrar, les dan un cheque para que lo vayan a cobrar a un banco. Cuando están en la ventanilla del banco, tienen que darse cuenta que ese cheque y el dinero es un sustituto de su hijo. Eso es imposible. No hay derecho que se sostenga en esa falacia. Entonces, en realidad, en el contemporáneo derecho de la responsabilidad civil, también tenemos que aprender de lo que en otras fuentes, por eso diálogo de fuentes, se habla de restaurar. En el caso de un daño moral, por ejemplo, es probable que el dinero sea afectado a otra cosa, no a lo que los padres quieran, que no van a querer, sino a contar con el apoyo de expertos que puedan de alguna manera restaurar el dolor espiritual, psicológico y psiquiátrico. Pero no, se les da una suma de dinero y lo que son los padres, ¿no? ¿Saben en el Uruguay lo que hacen esos padres mayoritariamente? Lo donan a entidades que se preocupan de una adolescencia desconectada de la realidad y probablemente, quepa bien este calificativo, abandonada. O sea que tampoco lo quieren para su provecho propio. Pero eso, claro, eso se da porque los juristas debemos establecer nuevas
la apertura de nuevas puertas con el diálogo de fuentes. Entonces, el diálogo de fuentes ha sido maravilloso. La idea es restaurar, pero si estamos colocando el dinero como moneda corriente y de pago de cualquier dolor, ahí creo que se nos va a pasar factura por eso, factura para lo cual no vamos a tener dinero para abonar, ¿no? Así que la prevención es, antes que nada, uno de los nuevos paradigmas científicamente palpables de la teoría de la responsabilidad civil y de la doctrina de la responsabilidad civil por daño. Mira, Jesús, yo estoy cultivando desde el año 2014, va a ser 6 años, una conceptualización respecto del contrato, excelente, que es teoría ética del contrato. Y ahora le ofrezco a la Academia Mexicana de Derecho la propuesta de que estudien todos, cada uno por su lado, hasta que después nos encontremos, que estudiemos también algo que voy a denominar acá, que no lo he denominado, lo juro, en ningún otro ámbito, que se llama, que propongo que se llame teoría ética de la responsabilidad por daños. Porque hay todos rastros semióticos de teoría del lenguaje que nos indican el verdadero camino para comprender esos fenómenos. Por ejemplo, en teoría ética del contrato, mira, Jesús, qué maravilla esto. En un libro que se llama Provocaciones en torno al derecho, un gran magistrado argentino y un gran jurista llamado Ricardo Guibur pone en la primera hoja del libro, que se llama, mira qué título, Provocaciones en torno al derecho, pone 2 frases. Una, venceréis pero no convenceréis, que fue el grito de Miguel de Unamuno en la época de la Guerra Civil Española, protestando contra el poder de ese momento. Y debajo de esa frase, en la primera hoja del libro, Guibur acuña esta. Acordémonos, venceréis pero no convenceréis. Y Guibur abajo pone convencer, vencer con el otro, no al otro, no la pulseada. Cuando uno vence con el otro, no al otro. Y yo tomé eso como un puntapié inicial, ya que también me gusta el fútbol como a vos. Somos hermanos mexicanos y uruguayos hasta que juega la selección de México con la selección. Pero eres que del Nacional. No, de Peñarol. Yo soy Peñarol, tú eres americanista, ¿te acuerdas? Entonces yo tomé como puntapié inicial esa frase, y estoy desarrollando desde el año 2014 lo que se llama teoría ética del contrato. Mira, Jesús, convencer, vencer con el otro. Contrato, tratar con el otro. Consentir, sentir con el otro. Concordar, poner el corazón con el otro. Convenir, venir en conjunto con el otro. Pues esto da pie a un sinnúmero de lucubraciones que se pueden sistematizar en una doctrina o en una teoría. Pero entonces también eso, mutatis mutandi, lo podemos trasladar a una teoría ética de la responsabilidad civil, que es aquella por la cual creo yo, muy modestamente, que están luchando los pensadores contemporáneos del derecho civil y del derecho ambiental en ese diálogo de fuentes. ¿Te parece si vaya, tú como miembro honorario encabezamos este tema de análisis y hago una convocatoria de los expertos en las áreas y la encabezamos tú y yo? ¿Te parece, Arturo? Hecho el trato, ¿cómo no? Sí, me parece maravilloso, muy enriquecedora. Claro, y sobre todo cuando nos ha tocado visualizar todo aquello que había en derecho ambiental, qué maravilla, y en el diálogo de fuentes hoy que tú señalas del derecho norteamericano, qué bueno que se genere una visión diferente. Arturo Camón, ¿cuál es el concepto técnico de precaución en el actual derecho de daños? Si yo tuviera, querido Jesús, que establecer 2 pilares sobre los cuales se erige paradigmáticamente el nuevo derecho de la responsabilidad civil, pondría en primer lugar la prevención, de la que acabamos de hablar, y en segundo término la precaución, que son términos que aparecen o suenan
como sinónimos, Ujú. como con igual valor de significación, esto es, con igual valor semántico, pero no lo son. Recordemos que prevención es la abstención de comportar conductas que, sobre una determinada materia, respecto de la cual la comunidad científica de incumbencia en el estudio y comprensión cabal de esa materia asegura que de comportarse la conducta se va a ocasionar un daño sin ambajes. En cambio, la precaución va mucho más allá. Incluso hay civilistas y ambientalistas que establecen que ya se traspasó la fase de la prevención y se está en la fase de la precaución. ¿Por qué? Porque se concibe la precaución como, es un pequeño giro pero que va al fondo del tema. La precaución la conciben como el deber de abstenerse de comportar conductas en una determinada materia, respecto de la cual, hasta ahí vamos igual que en prevención, la comunidad científica de incumbencia no asegura que no se va a ocasionar un daño. No están seguros, pero no aseguran que no pueda ocasionarse un daño. En cambio, en la prevención aseguran que se va a ocasionar un daño. O sea que la precaución es mucho más, diríamos, anticipatoria, porque en la duda, en la incerteza, ¿verdad? Porque la comunidad científica no asegura, como aseguraba en la prevención, que el daño se va a ocasionar, pero concomitantemente no asegura que no se vaya a ocasionar, el deber es abstenerse de comportar esa conducta. Imaginemos por un instante por qué crónica de una tragedia anunciada. Si hubiesen tenido presente los que llevan el mundo adelante la prevención y la precaución, sin duda que se hubieran podido evitar muchas de las consecuencias dañosas por las que nosotros estamos atravesando ahora. Miren, así como un ejemplo sencillo, la superpoblación de las ciudades en el mundo, el alejamiento de las personas, obligado alejamiento por razones económicas, culturales, de confort, por la sociedad de consumo, alejado de estar en contacto con la naturaleza. El brutal hacinamiento en los cordones que rodean a las ciudades, incluso de Latinoamérica. Uno piensa en México, piensa en San Pablo, piensa en Buenos Aires, viven millones de personas. Ahora, que vivan ahí no está mal. El tema es que probablemente estemos aprisionados y distanciados de un contacto con la naturaleza. La prueba de que algo iba a pasar la está dando la propia pandemia. Miren, si hay algo que nuestros abuelos también nos decían, era que no hay bien que del mal no venga. Es cierto. Porque, mira Jesús, ¿qué es lo que está dando como información maravillosa que todo el mundo queda extasiado? Las redes sociales hoy en día, que los animales están volviendo a la ciudad porque ven que no hay nadie. Entonces los animales están ocupando el lugar. Ustedes ven que en ciudades en las que no hay nadie en la calle, comienzan a pasear los gansos, los jabalíes, los caballos, los ciervos. En Estados Unidos también hay ciervos. Eso es una lección que tenemos que aprender para que no vuelva a ocurrir otra crónica de una tragedia anunciada. ¿Por qué? Porque era evidente que el mundo se iba a contaminar. Y no solo que se iba a contaminar, sino que las vías de contagio son absolutamente mucho más fluidas que las que podía haber si el mundo viviera un poco más equilibradamente en cuanto al aspecto demográfico y no tener tanta gente hacinada en ciudades que uno prácticamente no puede comprender cómo es posible que uno ni siquiera tenga un espacio. Observen lo que está ocurriendo a nivel intrafamiliar con la cuarentena.
La cuarentena obliga a las personas a estar adentro de su recinto y que es reducido, en la casa familiar. Bien, ya la gente está teniendo comportamientos violentos intrafamiliares porque están encerrados. Eso, mutatis mutandi, es lo que está ocurriendo en el mundo, porque la gente está encerrada dentro de la ciudad. Entonces llega un momento en que se generan comportamientos disvaliosos, comportamientos violentos, comportamientos equivocados, comportamientos no preventivos, comportamientos no precautorios, y por lo tanto, por eso yo dije crónica de una tragedia anunciada, había señales, yo no voy a decir que yo las vi y el resto no, pero que no vimos, que no vimos. Que no vimos. Y ahora nuestros animales, que son quienes comparten con nosotros el único planeta que tenemos, nos están demostrando que la calidad de vida hace, por ejemplo, que las aguas de Venecia sean transparentes, que aparezcan delfines en Venecia. Yo que hago avistaje de ballenas, y siempre he tenido con las ballenas un especial relacionamiento, estoy así ansioso porque se me deje ir a hacer el avistaje de ballenas, que no solo mi familia no me lo permite por la cuarentena, sino porque no puedo viajar. Pero realmente uno tiene que aprender de aquellos animales, las señales que nos dan esos animales con los que compartimos el planeta. Y esto no es una visión ingenua ni naif, porque probablemente alguien pueda decir, bueno, pero eso es muy idílico, es una visión poética del mundo. Bueno, si hubiésemos tenido esa visión poética del mundo y del mundo jurídico en particular, del mundo ético-jurídico, que es el que nosotros debemos defender, tal vez hubiésemos evitado que la pandemia, la epidemia esta generalizada, hubiese acaecido. Y si no hubiésemos evitado eso, tal vez estuviésemos munidos de armas para solucionar los problemas que ella trae. Así que creo que los dos paradigmas actuales son, del derecho de daño, son prevención y precaución. Y desde el punto de vista científico, porque las academias no deben perder la visión científica del derecho, es la nueva sistematización teórica del daño y a partir de ahí del derecho de daños. Eso me parece extraordinario. Sin olvidar el daño clásico ni el tratamiento clásico respecto del daño clásicamente conceptualizado, como lo conceptualizaron, reitero, nuestros magníficos códigos decimonónicos que fueron hechos sin computadora, a mano, manuscrita, prácticamente muy pocas máquinas de escribir, sin bibliotecas, sin internet como para saber y estar al tanto informativamente de todo lo que está ocurriendo en el mundo, porque uno ahora pone Google y se da cuenta la cantidad de trabajos online que hay, bibliografía online que hay sobre muchos temas, al extremo tal que eso también es una señal, abrumadora cantidad de fondo bibliográfico, pero correlativamente no estamos educados para seleccionar de ese manantial cuál es el libro que la investigación. Tiene rigor investigación... científico, porque pues todo el mundo lo utiliza en Claro, las redes. sin duda, sin duda. Entonces, fíjense cómo estamos en este momento tratando de precaver y de prevenir. Bueno, si hay tanto manantial de libros, un fondo bibliográfico maravilloso, en cantidad. Ahora, ¿estamos preparados para seleccionar la calidad y en calidad? Ese es también es un pequeño ejemplo de lo que tenemos que instar a que se haga. ¿Para qué? Para prevenir y precaver, porque claro, de alguna manera eso no es una buena señal olvidar eso, ¿no? O sea, tenemos que saber comprender las señales. No hay filtro. Sí, fíjate que estamos bien en tiempo y vaya, me encanta este tema de la teoría ética del contrato. Nada más cerrar, Arturo, bueno, unos minutos, el tema del pacta, lo referido al pacta sunt servanda, ahora con el tema de la pandemia, la caída de un rebus sic stantibus, ¿qué pasa? ¿Cómo lo concibe Arturo como un procesalista extraordinario? Bien, yo en realidad, más que nada soy civilista, procesalista es mi mujer, si mi mujer sabe que civilista, cierto, sí.
pero si mi No, mujer, pero han manejado mucho el tema procesal, muchísimo. claro, En no, no, materia ambiental nos claro, tocó, porque, sin duda, pero eso porque aprendo de mi mujer ya acá. se lo debes, pero ya lo eres. No, el tema es así, mi queridísimo Jesús. El tema es así. El derecho uruguayo tiene una determinada situación clásica respecto de lo que viene a ser la imprevisión, la lesión, la excesiva onerosidad sobreviniente. En realidad, el tema, desde el punto de vista normativo, en Uruguay, mayoritariamente, eh, aplica para esta situación lo que se denomina, como todos sabemos, la fuerza mayor, ¿verdad? Con todos los componentes de la fuerza mayor, la imprevisibilidad, la imposibilidad de sobrellevarla, el carácter exógeno, que no haya sido esa fuerza mayor causada por un comportamiento propio, exactamente así. Pero no hay soluciones legislativas en cuanto a lo que existe hoy en día en muchos ordenamientos jurídicos de vanguardia, códigos de vanguardia, que establecen toda una tutela preventiva frente a la imposibilidad de ejecutar obligaciones en razón de la imposibilidad, a la obligación, normativa referida a la obligación de renegociar las cláusulas del contrato. Ahora bien, a partir de que comencé a estudiar la teoría ética del contrato y que se ha hecho una cierta divulgación de ese estudio que yo vengo sosteniendo, hay muy incipientemente en el Uruguay quienes entendieron cuál es el efecto consecuencial, que no es solamente poético, de concebir al contrato como un emprendimiento asociativo no societario. Esto es extraordinario. ¿Por qué razón? Porque supongamos, Jesús, que tú y yo celebramos un contrato bilateral y oneroso, que nos coloca a nosotros como deudor y como acreedor recíprocamente, ¿verdad? Bien. Y yo tengo dificultades para cumplir con el pago del precio, por ejemplo, que yo te debo a ti. Tú en ese caso sos mi acreedor y yo soy tu deudor. La paradoja extraordinariamente aleccionadora de un contrato es que vos sos acreedor mío porque yo soy tu deudor. Y yo, a su vez, soy tu acreedor porque vos sos mi deudor. De manera tal que para satisfacer tu necesidad y tu interés a través del contrato, vos me necesitas a mí. Y si yo estoy en dificultades para lograr el cumplimiento, que es la satisfacción del interés y de la necesidad del acreedor, el acreedor tiene un deber de colaborar conmigo en ese emprendimiento asociativo no societario, para él, en definitiva, tener satisfecha su necesidad y satisfecho su interés. Si eso es así en un contrato de ejecución instantánea como una compraventa, imagínate, querido Jesús, lo que es en un contrato de ejecución continuada. Los tipos contractuales de la modernidad y de la posmodernidad, yo a veces digo en mi país, ¿cómo se puede ser posmoderno si todavía no se fue moderno? Pero bueno, eso es una broma que yo hago, pero que en definitiva también es un aviso al navegante, ¿no? Ahora, imagínate, hoy los tipos contractuales prevalentes son los contratos de ejecución continuada, porque una parte mantiene con la otra una sujeción continua. Antes era contratante, co-contratante. Hoy básicamente muchos contratos muestran a un contratante y a un cliente, a quien tienen cautivo. Entonces, durante ese tiempo, que en esos tipos contractuales es el tiempo como duración y no solo como distancia, hay que aplicar la teoría que aplicó y creó y generó un gran profesor estadounidense en la década del 60 del siglo y milenio pasado, que se llama Ian McNeill.
Ian McNeill elaboró la teoría del contrato relacional. ¿Y qué fue lo que dijo? Que durante el tiempo de ejecución continuada de las prestaciones, las partes tenían deberes recíprocos que provienen de la buena fe, pero que son concretos. Esa teoría la toma en Oxford un gran profesor que se llama Dori Kimmel, que es un seguidor de la teoría de Ian McNeill. Y Dori Kimmel dice, esos deberes concretos de buena fe son el deber de supererogación y el deber de desapego personal. ¿Qué significa eso? Que un acreedor tiene que tener supererogación si su deudor tiene dificultades económicas, por ejemplo, para cumplir, pues lo tiene que ayudar a cumplir. Y de desapego significa no ver tanto el lado egoísta de su posición individual en el plexo contractual, sino verlo precisamente como lo que dijimos, un emprendimiento societario, asociativo, no societario. No somos socios, pero somos asociados. En un contrato que nos impone tratar en conjunto, en un contrato que nos impone poner el corazón en conjunto y en un contrato que nos hizo sentir en conjunto y por eso consentimos. Así que bueno, esa es un poco la... Entonces, sobre esa base, y redondeo, establecen que hay una obligación ética que impone más que la jurídica de intentar salvar el contrato ante la inejecución por una, que eso no es nada más ni nada menos que el principio de conservación del contrato, pero sobre la base de imponer deberes, de renegociar, de hacer el máximo de esfuerzo por conservar el contrato, porque el contrato es la norma jurídica individuada que se creó por ambas partes, asociativamente, aunque no societariamente. Entonces, desapego, supererogación, renegociar. Eso como manantial que genera esa visualización, nada más ni nada menos que la teoría, el fondo ético, la eticidad de todo contrato. Sí, sí, qué bueno, porque este mismo diálogo de fuente estuvimos hablando con un extraordinario jurista panameño que presidió, que estuvo en la corte y luego fue secretario de trabajo, cómo en ese diálogo de fuentes están adoptando estas cuestiones para que subsistan las fuentes de trabajo, que es algo muy importante que deben entender los gobiernos, te digo, en el caso concreto de México, de América Latina, porque si desaparecen las pequeñas y medianas empresas, pues estamos perdidos, con una pérdida del 75% de empleos. Entonces, qué bueno que este diálogo, qué bueno que haces esa mención. Y luego comentarte, querido Arturo, que va a ser mayo y junio, extraordinarios juristas nacionales e internacionales, y se hacen las mancuernas, ¿no? Está invitado otro muy buen civilista que tú conoces, que es Jorge Moset. Querido Arturo, sabes que hemos vivido muchas peripecias, cosas hermosas en la academia, orgulloso de haber participado, y me vienen a la mente para concluir un par. Una que íbamos en el camión con el entonces presidente de la Corte de Argentina, Ricardo Lorenzetti, iba Néstor Caferata, Müller, iba el presidente de Planeta Verde, Eduardo Lacey. Sí, claro. Y que culpa mía ya no andaban entrando a Brasil porque había la restricción, no llevaba en ese momento la visa que me requería, que era el único que se la requerían al mexicano, y ya se salvó la situación. Y una segunda, que siendo tú y yo muy futboleros, que siempre tenemos empatía, siempre concordamos en este tema de la semántica manejada muy profundamente, cuando juegan México y Uruguay, que bueno, nos tienen en ventaja, tienen unos monstruos jugando ahí, y que después me hiciste el favor de vincularme con un extraordinario entrenador que estuvo en México y que fue un muy buen entrenador, que fue Eduardo Acevedo. Eduardo Acevedo. Eduardo Acevedo, tu amigo, y que después extendiste la amistad conmigo, ¿no? Y la verdad que Arturo Caumont, doctor Arturo Caumont, ha sido un lujo tenerte en este festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho. Ha sido maravilloso como presidente y a nombre de todos los integrantes de nuestra academia, que son un sinnúmero de abogados con gran experticia en todo el país, comprometidos y que han hecho una labor titánica para presentar en este momento sobre 70 conferencias, videoconferencias en el mes. Cubrimos en la primera parte, que es mayo, que me hace el favor, América Latina, solamente presentamos a Paraguay, exportó de Paraguay es el siguiente mes, y España, Italia, y vienen alemanes el siguiente mes. Pues muchísimas gracias, es un lujo tenerte en este foro, en esta videoconferencia con estos nuevos temas del Zoom,
el reencontrarme, que nos vamos a, tenemos, mira, un compromiso que ya lo dijiste momentos atrás de la videograbación, este tema de la teoría ética del contrato, vamos a avanzarlo, vamos a platicarlo, ya lo avanzamos en pláticas tú y yo. Me comprometo a generar una estructura muy sólida de juristas, de civilistas mexicanos muy importantes, y si me lo autorizas después te digo quiénes podríamos agregar de Uruguay, igual que de otros países de América Latina, tú me dices, me autorizas, y que después de esto, pasando esta pandemia que va a pasar, qué bueno que entendamos el mensaje, te comprometas a estar en México porque queremos entregarte el nombramiento de miembro honorario, nos hagas una disertación y nos sentemos a tocar el tema. Yo lo voy a ir avanzando en temas de congresos a nivel nacional, me encargo de que se empiece a visualizar el tema en el Congreso Federal, y sabes que siempre hay un gran respeto, es impresionante el manejo que tienes como civilista, pero como te has complementado en materia procesal, me tocó verte en muchos temas, y decirte, Arturo Caumont, que de verdad es un gran lujo tenerte hoy, que sabes el respeto que tengo por tu estatura académica, por tu formación moral, eres un tipo íntegro, y la verdad, sabes lo que te aprecio, Arturo. Es recíproco. Te agradezco infinitamente, Jesús, esta oportunidad. Felicidad a la Academia Mexicana de Derecho por muchos años más. O sea, que siga con esos emprendimientos que hacen enaltecer al derecho como disciplina científica, pero también con gran utilidad para que las sociedades convivan con indemnidad total y en paz. Yo te aprecio, vos sabés muy bien, desde el fondo de mi corazón, y también te digo que estoy a las órdenes para lo que vos dispongas, porque realmente si hay algo que la academia en general y las academias en particular tienen que saber, es que para cualquier emprendimiento científico hay que tener lo que los comercialistas siempre nos enseñaban respecto de las sociedades comerciales, affectio societatis. Y eso, el affectio académico es fundamental, y yo lo tengo garantizado con la amistad que vos me brindás. Te mando un fuerte abrazo desde este pequeño país del sur de América Latina, y bueno, a las órdenes siempre, y gracias infinitas. Maravilloso país, con personas como tú, de verdad que es impresionante, y bueno, qué bueno que te comento, toda América Latina dando seguimiento a este, sobre todo, ciclo de conferencias, de videoconferencias. Tenemos más de 15,000 vistas en 15 días, y es un fenómeno porque grandes juristas de todo el continente están inmersos y están con una gran responsabilidad, que eso llama la atención, que parece que estamos entendiendo el mensaje, ¿no? Entonces, reitero, hoy nos acompañó un gran jurista uruguayo, un gran jurista latinoamericano, el doctor Arturo Caumont, con el tema Derecho de la Responsabilidad Civil y Pandemia, crónica de una tragedia anunciada. Muchas gracias y continuamos con las conferencias. Muy fuerte abrazo. Chau, chau.